Kira se arrastraba colina arriba, con la pierna izquierda arrastrando un rastro de sangre negra sobre la hierba húmeda. Cada paso era un latigazo que le recordaba quién había sido y en qué se había convertido, la generala de hierro, la fiera invencible de Ciriria, reducida a una sombra cubierta de costras y mugre. En su puño tembloroso, la hoja curva que antaño partía corazones y astas de lanza con un solo tajo, ahora le pesaba como si estuviera forjada de plomo. Apenas alcanzó la orilla de un río escondido entre sauces y rocas lisas. El agua rumorosa, casi burlona, lamía su reflejo roto. Kira cayó de rodillas y, jadeando, levantó la mirada hacia la bruma que velaba el cielo. Se preguntó si su hermana, muerta por su culpa en la batalla de Cayum, estaría allí arriba. La vieja plegaria de los clanes le vino a la mente, apenas un murmullo rasgado: llévame a donde el acero duerme para siempre. Sus dedos enguantados tantearon su abdomen desnudo entre las placas quebradas de su armadura. El filo se apoyó sobre su vientre firme, la hoja todavía limpia a pesar de la guerra. Solo un empujón bastaba. Un susurro de aire en la garganta, la oscuridad la reclamaría y por fin descansaría de la vergüenza. Cerró los ojos, respiró la última bocanada de bruma y de tierra mojada. Entonces escuchó el crujido. Una rama se partió a sus espaldas, tan claro como un trueno en la calma. Kira no abrió los ojos de inmediato, esperaba la estocada final de algún carroñero o de uno de sus propios hombres enviados a rematarla. Cuando por fin los abrió, vio ante ella una silueta que no encajaba en ningún recuerdo ni en ningún mapa de batalla. Un humano. Alto, cubierto por un manto raído que apenas lo protegía de la humedad. El cabello, mojado por la neblina, le caía sobre la frente y casi le cubría unos ojos oscuros, fijos en ella como si estuviera contemplando algo valioso, no un despojo de guerrera. Entre sus manos no había espada ni lanza, sino una bolsa de cuero colgando a su costado. «Apártate, forastero», gruñó Kira, con la voz rota. «No interrumpas lo que no comprendes». Él no se movió. Dio un paso más cerca, pisando el barro. Su olor llegó a ella: humo, madera vieja, un leve perfume de hierbas curativas. Kira sintió un pinchazo de ira, mezclado con una vergüenza antigua que le quemaba la lengua. «No pienso dejarte hacer eso», dijo él, sin alzar la voz. Kira rugió. Su brazo tembloroso levantó la espada, un movimiento torpe que en otra época habría decapitado a un enemigo en medio latido. El filo rozó el aire, un susurro metálico antes de apuntar directo a su garganta. Pero el humano ni siquiera pestañeó. Se agachó, puso una rodilla en el suelo lodoso frente a ella y extendió la mano. «Déjala caer», susurró. «Déjala, y ven conmigo». La guerrera sintió que su pulso, durante un segundo, recordaba lo que era estar viva. El viento agitó sus cabellos apelmazados, le rozó la piel abierta bajo la armadura. Un trueno retumbó a lo lejos, como si el cielo dudara de interrumpir aquel instante. Kira respiró, la espada titiló en su mano, vibró con un eco de antiguas matanzas. «Te mataré», masculló, aunque sus ojos ya traicionaban el temblor de su espíritu. El humano no retiró su mano. Esperó, respirando lento, tan cerca que ella podía sentir su calor filtrarse por entre sus costras de sangre seca. Y por primera vez desde su caída, Kira sintió un miedo diferente, miedo a soltar la espada, miedo a que aquel extraño pudiera juntar sus trozos y devolverle algo peor que la muerte, la esperanza. El río seguía murmurando cuando, con un gemido casi inaudible, la hoja cayó de sus manos y se hundió en el barro a su lado. El humano la atrapó cuando su cuerpo, sin fuerza, se desplomó sobre él. Y antes de perder la conciencia, Kira escuchó su voz, suave pero más firme que cualquier lanza que la hubiese atravesado. «Tu guerra aún no termina, guerrera. Ahora empieza la mía contigo». El olor a madera quemándose fue lo primero que Kira sintió cuando la conciencia regresó a su cráneo dolorido. Un techo de tablones mal ensamblados, con fisuras por donde se colaban hilos de luz del amanecer, la recibió como si la abofeteara con la realidad. Seguía viva, atada a una cama improvisada, la pierna rota vendada con tiras de tela humana y un calor burbujeando en su vientre, justo donde la espada debió abrirse camino. Intentó incorporarse y un crujido en sus costillas le hizo soltar un jadeo seco. En ese instante, la puerta chirrió y él apareció, el humano, aquel necio que interrumpió su muerte. Traía un cuenco humeante entre las manos. Su ropa seguía siendo pobre, pero olía a hierbas frescas, hollín y sudor limpio. Se sentó a su lado sin pedir permiso y la miró como si cada hueso roto fuera un reto personal que se había propuesto reparar. «No te muevas. Te abriste la sutura anoche», dijo, sin mirarla directamente los ojos mientras dejaba el cuenco sobre una mesa pequeña hecha con tablones mal clavados.
Kira lo observó en silencio, sintiendo como algo extraño se enroscaba en su garganta, vergüenza. Ella, la generala de hierro, la bestia de Ciridia, reducida a un cuerpo atado con vendas humanas y alimentada como un cachorro enfermo. Gruñó, intentando girar para sentarse, pero sus músculos traicionaron su orgullo y soltaron un espasmo que la dejó respirando como si hubiera corrido leguas. El humano se inclinó, deslizó un brazo bajo su espalda y la ayudó a incorporarse. Sus manos eran callosas, firmes. Olían a tierra y madera, no a sangre ni a metal, y aún así la sujetaron como si nada pudiera quebrarla de nuevo. Kira intentó apartarlo, pero sus dedos apenas arañaron la tela de su camisa antes de rendirse. «Podrías haberme dejado morir», murmuró entre dientes apretados, mientras se le acercaba el cuenco. Dentro, un caldo claro con trozos de raíz flotando. Comida de aldeano, pero el aroma le hizo temblar de hambre. «Lo pensé», respondió él, tranquilo, mojando una cuchara de madera. «Pero te vi sangrar sobre la espada, sin miedo. Y eso me recordó algo que quise olvidar». Ella quiso preguntar qué demonios significaba aquello, pero la cuchara tocó sus labios. Kira, temblando, bebió. El calor descendió por su garganta, se extendió por su vientre como un fuego suave que no dolía. Él repitió la dosis, paciente, ignorando cómo sus ojos lo taladraban. «¿Quién eres, humano?», escupió de pronto, intentando retomar algo de control. Él la observó esta vez sí, directo, como si pesara su alma en balanza. Su voz fue apenas un rumor que se mezcló con el crujir de la madera y la lluvia golpeando suavemente el tejado. «Mateo. Así me llamo. Hijo de nadie, hermano de un cementerio de hombres que ya no respiran. Viajé lejos de mis ruinas para encontrar algo que mereciera la pena salvar. Y te encontré a ti». Kira soltó una risa hueca que se transformó en tos. Escupió a un lado un hilo de sangre oscura, que se perdió entre las tablas polvorientas. Mateo la sostuvo, frotándole la espalda con una mano grande, lenta, sin asco. «Te equivocas de causa, Mateo. Soy Carroña. El clan que me traicionó pronto sabrá que sigo respirando. Vendrán. Vendrán a rematar lo que no pude terminar yo misma». Él no mostró miedo. Se limitó a apartar un mechón de cabello sudoroso que le caía sobre la frente. Su piel caliente rozó la suya y Kira sintió, para su propia vergüenza, un leve temblor en el vientre, uno que nada tenía que ver con sus heridas. «Pues que vengan», murmuró él, con una calma tan rotunda que partió algo dentro de ella. «No me importa morir por algo que elegí proteger». Ella giró la cabeza, sin atreverse a sostenerle la mirada, y por primera vez en años, se permitió cerrar los ojos sin temer a la oscuridad. Afuera, la lluvia se convirtió en tormenta, pero dentro de la cabaña solo existía el vapor del caldo, el crujir del fuego, y la respiración lenta de aquel humano que, por razones que no entendía, parecía estar dispuesto a poner su vida entera entre ella y todos los fantasmas que vendrían a cobrar cuentas. En lo profundo de su pecho, algo apagado hizo un leve latido. Una promesa que la aterrorizó más que cualquier espada apuntada a su garganta, la promesa de volver a pelear, esta vez no por Gloria, sino por aquel que no la dejó morir. Las primeras semanas transcurrieron en un ritmo extraño, entre el susurro constante de la tormenta y el latir apagado de una esperanza que Kira no se atrevía a nombrar. La cabaña, un refugio construido con manos humanas y madera vieja, se convirtió en un mundo aparte donde la guerrera rota aprendía a vivir de nuevo. Mateo estaba siempre ahí, con paciencia inquebrantable, enseñándole a caminar con su pierna maltrecha, a controlar el dolor que se escondía bajo cada movimiento. Kira, acostumbrada a la ferocidad de la batalla y la indiferencia del dolor, se sorprendía con la ternura inesperada de aquel humano. No le daba órdenes ni la trataba como una reliquia. Simplemente la cuidaba, con la calma profunda de quien sabe que las heridas más grandes no se curan con solo vendar la carne. Por las noches, cuando la luna colaba su luz pálida por las grietas del techo, Kira despertaba con pesadillas que la hacían gritar. Voces de hermanos muertos, el estrépito de espadas, la traición mordiendo su espalda. Mateo se levantaba sin dudar, y en la penumbra le tomaba la mano, apretándola con firmeza para devolverle a tierra. Ella, que había pasado años construyendo muros invisibles, se encontró buscando ese contacto, ese ancla que la mantenía suspendida entre el pasado y la posibilidad. Su respiración se calmaba, y en ocasiones, se permitió abrir los ojos para descubrir que él la miraba con una mezcla de tristeza y algo que rozaba el deseo, un fuego silencioso que la desconcertaba. Durante el día, entrenaban juntos. Kira se apoyaba en un bastón de madera que Mateo talló para ella, y poco a poco recuperaba fuerza en la pierna herida. Cada movimiento era una batalla contra el cuerpo,
pero también contra la mente que se negaba a olvidar quién había sido. Mateo la alentaba sin palabras grandilocuentes, sus ojos eran la promesa muda de que ella aún podía ser más que la suma de sus cicatrices. Un mediodía, bajo un sol que parecía ajeno a su tormenta interna, Kira cayó al suelo. La pierna falló, y el dolor la atravesó como un cuchillo ardiente. Mateo se arrodilló a su lado, sujetándola con delicadeza, y en un gesto que la sorprendió, acercó sus labios a su frente sudorosa. «No estás sola», susurró, con la voz quebrada por algo que ella nunca había escuchado salir de un hombre: vulnerabilidad. Kira sintió como un calor distinto se expandía dentro de ella, más profundo que cualquier llama de ira o coraje. Una mezcla de miedo y necesidad que la hizo apoyar la cabeza en su pecho, escuchando el latido constante y firme. Allí, en ese pequeño refugio, entre susurros y heridas, nació algo que ni la guerra ni la traición pudieron apagar: la certeza de que podía confiar, de que podía amar. Y en ese abrazo silencioso, Kira entendió que la verdadera lucha apenas comenzaba. No solo contra sus enemigos, sino contra el vacío que le había prometido la muerte y que, ahora, se transformaba en un fuego que le reclamaba vivir. La calma que Kira y Mateo construyeron con esfuerzo empezó a resquebrajarse la primera noche en que los lobos aullaron demasiado cerca de la cabaña. Kira, recostada junto a la chimenea, sintió un cosquilleo viejo recorrerle la espalda, un instinto de guerra que ninguna herida había logrado borrar. Mateo, sentado en un banco de madera reparando una vaina de cuchillo, levantó la vista hacia ella sin necesidad de palabras. Ambos sabían lo que significaba: algo más grande que los lobos se acercaba. Los rumores no tardaron en confirmarse. Al amanecer siguiente, mientras recogían leña junto al río, encontraron huellas frescas, botas de metal, pisadas pesadas, marcas de garras en los troncos como advertencia. Kira se agachó, tocó la tierra húmeda y olfateó el aire. El hedor de su clan, de esos hombres que una vez besaron su estandarte, estaba ahí, el mismo veneno que la había expulsado a morir sola. Mateo se colocó detrás de ella, sintiendo como su respiración se volvía más rápida. No la tocó, pero su sombra la cubrió como un escudo invisible. Ella se incorporó, giró para mirarlo a los ojos. En ese instante, entre el susurro de los árboles, entendió que la fragilidad que él le había permitido mostrar era un lujo que no podían seguir pagando. Volvieron a la cabaña sin hablar. Kira limpió su vieja espada con un trapo empapado en hierbas, revisó la armadura astillada que Mateo había intentado remendar con placas de madera y remaches improvisados. Mientras colocaba cada pieza sobre su piel, sintió como la vieja Kira despertaba, la sombra cruel que no dudaba ni suplicaba perdón. Mateo la observaba desde la mesa, enrollando flechas con punta de hierro que había tallado noche tras noche, casi como un ritual. Cuando ella terminó de atarse la coraza rota, se acercó y posó la palma en su mejilla endurecida por la guerra. «No digas nada», murmuraron sus ojos. Pero ella sí dijo algo, la primera confesión que le robó a la muerte y a la vergüenza. «Si caes, pelearé sola. Si muero, volveré para matarlos otra vez». Mateo sonrió, sin dejar de acariciar su rostro, y besó su frente con una ternura que rompió las costuras de su corazón. «Que vengan todos», respondió, su voz calmada como una promesa de acero. Cuando llegó la noche, la lluvia que tantas veces había cantado para curarles las heridas ahora sonaba como un tambor de guerra en el techo podrido. Kira, sentada junto a la ventana, respiraba hondo cada trueno, cada relámpago que iluminaba los contornos de los árboles donde sus enemigos se movían como sombras impacientes. No durmieron. No hablaron. Solo compartieron silencios que ardían como brasas. Y cuando el primer silbido de flechas cortó el aire, Kira se puso de pie con la espada en mano, la pierna aún resentida pero firme. Mateo, a su lado, se ajustó la correa del arco improvisado. Un rugido de guerra se alzó entre la maleza. Kira sintió el hierro morderle los pulmones, el sabor antiguo de la sangre. Mateo la miró, sin miedo, como la primera vez junto al río. Ella respondió con una sonrisa salvaje, la misma sonrisa que hizo temblar a ejércitos enteros. Por fin, la muerte venía por ella. Y esta vez no estaba sola para recibirla. El primer cuerpo cayó cuando la puerta, que había soportado tormentas y ventiscas, cedió ante el golpe de un ariete improvisado. Kira lo esperaba de pie en medio de la cabaña, apenas iluminada por las brasas de la chimenea que ardía como un ojo vigilante. Su espada dibujó un arco perfecto y encontró la garganta de un traidor. Su sangre chisporroteó sobre las brasas y el rugido de los atacantes se mezcló con el olor a carne quemada. Mateo, apostado detrás de un muro de muebles volcados, disparaba flechas una tras otra, cada silbido un susurro mortal que encontraba un cuello, un ojo, una grieta en la armadura enemiga.
El retumbar de los pies sobre la madera podrida hizo temblar la pequeña cabaña, pero Kira apenas escuchaba el estruendo, dentro de su cabeza todo era silencio y precisión. Sus músculos, endurecidos a pesar de la pierna que protestaba, seguían obedeciendo a la voluntad de hierro que alguna vez comandó legiones. Uno de sus antiguos capitanes, un mastodonte llamado Rokan, rompió el muro de sillas y tablas con una masa tan grande como la propia Kira. Su rugido hizo retroceder a los otros, incluso Mateo sintió el impacto en el pecho como un trueno. Kira giró sobre su pierna buena, esquivó el golpe que destrozó la mesa donde Mateo había curado sus heridas semanas atrás. Un chispazo de rabia le encendió la vista. Rokan alzó la masa para aplastarla, pero Mateo se lanzó desde un lado como un lobo hambriento, clavando una flecha rota en la axila descubierta del gigante. El rugido de Rokan estremeció las vigas, pero Kira no perdió el momento, saltó con todo el peso de su cuerpo sobre la espalda del traidor, hundió la hoja curva entre placas de hierro y carne hasta sentir el hueso romperse bajo su filo. El monstruo se desplomó como un árbol podrido. Kira rodó por el suelo, escupiendo saliva mezclada con su propia sangre. Mateo la levantó casi al mismo tiempo, su brazo sujetándola fuerte, como si pudiera sostener la vida entera que amenazaba con escaparse de su cuerpo. «No pares», gruñó ella, con la voz rasgada y feroz. Mateo le limpió la frente con la manga manchada de hollín. Afuera, entre los árboles, los que quedaban de su clan murmuraban en la oscuridad. No esperaban encontrar a la generala de hierro luchando codo a codo con un humano que ni espada de acero poseía. La sorpresa los mantenía a raya, pero no por mucho tiempo. Mateo tensó la cuerda del arco otra vez, mientras Kira apoyaba su espalda en la suya. El calor de sus cuerpos era la única armadura que no podía astillarse. Cada respiración sincronizada era un pacto, un juramento sin palabras. Morirían uno al lado del otro, o matarían hasta ver la última sombra caer. Los lobos, atraídos por la sangre, aullaban más cerca, enloquecidos por el festín. La lluvia se transformó en un diluvio que apagó las brasas de la chimenea. La cabaña era apenas un esqueleto crujiente iluminado por relámpagos. Un trueno partió el cielo justo cuando Kira alzó su espada hacia la puerta rota. «Vamos», gritó con un bramido que no era de humano ni de bestia, sino de algo renacido de la muerte misma. Mateo se rió, la primera carcajada en medio de aquella locura. Un sonido salvaje que hizo eco en la tormenta. «Que vengan todos», dijo, y juntos se lanzaron a la noche abierta, a la guerra que les prometía la única recompensa que merecían, sobrevivir juntos para contarlo. La noche entera se convirtió en un campo de batalla improvisado, una danza de relámpagos y gritos ahogados entre los árboles empapados. Kira se movía como un animal salvaje, cada tajo de su espada cantaba un verso de venganza a los espíritus traicionados. A su lado, Mateo luchaba sin armadura, con una simple daga de caza y un arco roto, pero sus manos parecían multiplicarse en la oscuridad. El barro llegaba a los tobillos, mezclado con hojas, sangre y la respiración caliente de los lobos que merodeaban a su alrededor, hambrientos de carroña. Los últimos hombres de Sargón, el usurpador que se había proclamado líder de su clan, se reagruparon a la luz de las antorchas, creyendo que aquella selva podría tragarse a la exgeneral y su protector humano sin dejar rastro. Sargón mismo emergió de entre la bruma, alto y erguido, la armadura decorada con símbolos que alguna vez representaron la lealtad de Kira. Ahora cada símbolo parecía una burla tallada en hierro. Sostuvo la lanza frente a ella y dejó escapar una risa baja, confiado en que la tormenta borraría pronto a esa mujer quebrada y a su amante de carne débil. Pero Kira no era la sombra de nadie esa noche. Era la madre de la furia. Se adelantó cojeando, sintiendo como la pierna herida protestaba con fuego vivo, pero sus manos eran firmes como el acero que empuñaba. Mateo se mantuvo detrás de ella, cubriéndole la espalda mientras los hombres formaban un semicírculo para presenciar la ejecución que Sargón creía inevitable. Kira no habló. Sus ojos bastaron. En ellos brillaba la rabia por cada hermano caído, por cada traición susurrada a su espalda, por cada noche que pensó que morir era la única salida. Levantó la espada y la lluvia la bañó de pies a cabeza como una corona hecha de agua y relámpagos. Sargón embistió primero. Su lanza se movía con la precisión de un guerrero consumado, pero Kira esquivó el golpe lateral como si bailara en un suelo firme y no en el lodo traicionero. Desvió la lanza con la rodela improvisada que Mateo le había forjado de la tapa de un barril, giró sobre su pierna sana y hundió la hoja justo bajo la axila de Sargón. El grito del traidor se alzó, casi ahogado por el rugir de la tormenta. Intentó sostenerse en pie, pero Kira retiró la espada y, con un solo movimiento, lo derribó de rodillas. Lo miró a los ojos, tan cerca que su respiración se mezcló con la de él. Así mueren los que olvidan a quien sirven.
La espada descendió una última vez. Sargón cayó sin gloria, tragado por el barro, mientras los hombres que aún respiraban tiraban sus armas y retrocedían, sus ojos fijos en la figura de la mujer que una vez temieron y ahora reverenciaban de nuevo. Mateo llegó a su lado, con las manos manchadas de sangre y lluvia. Kira se giró hacia él, su pecho subía y bajaba con esfuerzo, pero su sonrisa era pura, limpia de muerte. Hemos terminado, dijo él, como si lo pronunciara para convencer al universo de que ya no vendrían más lobos, ni más traidores, ni más guerras. Kira soltó la espada. La dejó hundirse en el lodo junto al cadáver de Sargón. Se dejó caer contra el pecho de Mateo, sintiendo su calor atravesar la tela empapada. Sus labios buscaron los de él, primero con torpeza, luego con la ferocidad de quien reclama su derecho a seguir viva. Cuando los sobrevivientes de su clan se acercaron, agacharon la cabeza en señal de sumisión. Nadie se atrevió a interrumpir ese beso que era más poderoso que cualquier juramento de sangre. Kira levantó la vista sin soltar a Mateo, y su voz resonó por encima de la tormenta. El clan renace esta noche. Y este humano es mi escudo, mi lanza y mi nuevo reino. Los guerreros respondieron con un grito que se perdió entre el retumbar de la tormenta que comenzaba a retirarse, dejando atrás un cielo limpio, casi sagrado. Semanas después, cuando la cabaña fue reconstruida con maderas nuevas y paredes más firmes, Kira caminaba sin bastón, con Mateo siempre a su lado. Ya no había miedo en sus ojos, solo una calma peligrosa y hermosa. Donde antes había ruina, ahora había risa, fuego en la chimenea y planes para un futuro que ni la traición ni la muerte podrían arrebatarles jamás. Y cada noche, cuando la luna se colaba entre las rendijas del nuevo techo, Kira se acurrucaba contra el pecho de Mateo y murmuraba, justo antes de cerrar los ojos: prometiste quedarte conmigo hasta el final. Y Mateo, siempre fiel a sus propias palabras, respondía rozándole la frente con los labios: este es apenas el principio. Y entonces dormían tranquilos, en un mundo que, por fin, les pertenecía.